centradas en la pandemia, y hoy hemos decidido ofrecer una charla que va a dar el doctor Gibi, director de nuestro doctorado, sobre algunos de los desafíos y problemas que se encuentran a la hora de escribir tesis. Hemos pensado que esto era algo útil, tanto para los que estaban ya avanzando sobre sus tesis, como para aquellos interesados en iniciar un programa doctoral. Así que, Juan José, te doy la bienvenida y te dejo la palabra. Yo creo que la idea sería hacer una exposición del tiempo que consideres conveniente, y después abrimos la oportunidad para los que quieran hacer preguntas, si así te parece a vos, Juan José. Bueno, de acuerdo. Gracias, Carlos. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Carlos, ¿me confirmás si me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me ven? Sí, perfecto. Bueno. Perfectamente. Bueno, después de un pequeño deleite técnico, podemos empezar la clase. Bueno, este tema de las tesis doctorales es un tema que nos ocupa y que nos preocupa mucho, tanto en SEADE como en otros doctorados, incluso también en las maestrías, porque realmente el porcentaje de graduados en general no es muy alto. Ahora, entonces, bueno, ¿cuáles son las causas, digamos, por las cuales la gente no se gradúa? ¿Son las materias? No, porque generalmente las materias, los seminarios los aprueban, pero el gran desafío es el tema de la tesis. Voy a comenzar con una anécdota personal. Yo hice el doctorado, por acá lo tengo anotado cuando me recibí, fue en el 89, pero en realidad las materias las había cursado casi 10 años antes. Es decir, había cursado todos los seminarios, hasta que un día me llegó una notificación de la facultad diciendo que me daban un plazo para presentar la tesis. Y en ese momento me puse a trabajar en la tesis. En los seminarios yo había hecho tuve dos materias de epistemología y dos materias de estadística, pero cuando tuve que ponerme a hacer el trabajo de tesis, bueno, no me pidieron un plan, me pidieron un tema y creo que era una carilla más o menos y el nombre del director, pero después me encontré solo totalmente y sin soporte metodológico. No había metodología, sabía mucho de epistemología, pero no sabía de metodología aplicable al desarrollo de una investigación. Bueno, di varias vueltas hasta que encontré un libro de un inglés que había escrito sobre un tema parecido y que era su tema de tesis. Y entonces, bueno, de ahí tomé un poco la estructura de lo que iba a ser mi trabajo. Pero, digamos, sin ningún recurso adicional. Así que bueno, esa fue la experiencia. A partir del 98 estuve a cargo del doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y desde el 2015 estamos junto con Carlos en el doctorado de Administración de Empresas del SEADE. Así que bueno, tengo alguna experiencia en estos temas. Bueno, ahora acá en SEADE estoy dictando el taller final. Así que bueno, ahora me voy a poner una transparencia, y sobre eso voy a ir comentando los temas. Bueno, ¿se ve bien la transparencia? No se ve. No se ve. No se ve, Juan José. Bueno. Juan José, espera un poquitito que te voy a ayudar. Bueno.
En este momento sos hospedador. Fíjate que cuando moves el mouse, la barra de herramientas de abajo te da la posibilidad de compartir pantalla con un icono verde. Bueno, espera que cierre la presentación. No cierre la presentación, Juan José, que es lo que se va a ver. Sí, pero no me permite acceder a A la pantalla. a la barra. Eso debe ser porque tenés el zoom minimizado. El Zoom. Minimizado. ¿Cómo nos ves a nosotros? ¿Nos ves en pantalla completa? No, ahora no los veo ahora directamente. Ok. Tendrías que mover el mouse a ver si encontrás en algún lugarcito el zoom minimizado. Voy a volver a entrar. Si me... Dale. Hola, buenas tardes a todos. Aprovecho para saludarlos. Buenas Hola, tardes. profesor, ¿cómo le va? Nuestro rector, Luis del Prado. Juan José, si querés enviarme por mail la presentación, yo la puedo compartir. No se me ve ahora. Ahora sí tengo acceso a la pantalla, la indicación que me daba Carlos. Y fíjate abajo tenés un icono que dice Share, verde, al lado del chat. Cuando moves el mouse te tiene que aparecer. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahora se ve la presentación. Perfecto. Lo mejor sería que la pusieras en pantalla completa. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, para ubicar el tema de la tesis doctoral, tendríamos que hablar de la cuestión de la investigación en la universidad. Tanto la UNESCO como la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico, que ahora parece que tienen más predicamento que los organismos de Naciones Unidas, impulsan la creación de conocimiento tanto en la modalidad básica como aplicada. También la Conferencia Mundial de Educación Superior del 2009 señala que para la... A ver, acá tengo a alguien que está queriendo admitir. Señala que para la calidad de la educación superior es importante que los docentes tengan oportunidades para la investigación. El doctorado de SEADE justamente vino a completar el proyecto institucional y, bueno, también un poco apuntando a esta cuestión de la formación de los docentes, es decir, tanto del SEADE como de otras universidades con las que tenemos convenios y que quieren capacitar a sus profesores. La universidad es el ámbito privilegiado para la actividad de investigación y debe formar e investigar y también hacer actividades de extensión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, a veces son demasiadas exigencias para un docente. En el caso de la universidad pública, muchas veces los docentes tienen una dedicación simple y cuando, digamos, tienen que presentarse a concurso, a cualquier acreditación, le dicen, bueno, además de tener la experiencia docente, tiene que tener investigación y tiene que tener extensión, ¿no? Este es un conflicto que se presenta muchas veces, ¿no? Y que no es fácil, digamos, resolver si no hay dedicaciones exclusivas, como existe en otros países. Pero bueno, esta es nuestra realidad y esto es lo que tenemos que afrontar. Primero voy a hablar un poco del doctorado como una oportunidad, antes de hablar de las limitaciones o de las cuestiones, los desafíos que presenta hacer un doctorado. El doctorado es
una institución, digamos, universitaria que tiene su origen en los siglos XII y XIII, y hoy, digamos, es un objetivo que va más, o que debe ir más allá del credencialismo y de presentar una tesis y después publicarla. ¿Qué quiero decir con esto del credencialismo? Bueno, cuando yo hice mi tesis, no había posgrados. Es decir, no había posgrados institucionalizados. Entonces, bueno, la relación era el grado y el posgrado, ¿no? Hoy, difícilmente alguien que egresa del grado con ese solo antecedente, digamos, puede funcionar. Y si sobre todo puede funcionar dentro de un ámbito académico. Entonces, bueno, tendrá que hacer el grado, después tendrá que hacer una especialización, una maestría, y después se le va a pedir también, en determinados ámbitos, que tenga un doctorado. Y hoy día también las universidades están ofreciendo el postdoctorado, es decir, no sabemos qué es lo que va a venir más adelante, pero esto tiene que ver con una cuestión de credencialismo. Es decir, cada vez nos están exigiendo los organismos que financian investigación, los organismos internacionales, la CONEAU, que nos acredita, cada vez nos están exigiendo que tengamos mayores créditos, mayores títulos. Pero bueno, yo creo que la cuestión del doctorado no tiene que ver solamente con esta cuestión del credencialismo. ¿Por qué? Porque la formación doctoral lo que está haciendo es prepararnos para conducir investigaciones, para integrar redes de investigación, para publicar en revistas científicas y para formar recursos humanos. Justamente, si hay tantas especializaciones, tantas maestrías, evidentemente también ahí se requieren, digamos, directores y evaluadores para este tipo de trabajos. Ahora, ¿qué pasa en la actividad privada? Ahí el vicerrector de doctorado de la Universidad Complutense, en España, decía hace un tiempo que solamente un 15% de los egresados como doctores trabajan en el sector privado. Pero las empresas también necesitan incorporar doctores. Esto se está viendo sobre todo en Estados Unidos, sobre todo porque estamos en un momento donde la innovación es importante. Y la innovación requiere de investigación. Entonces, bueno, también creo que va a haber una demanda desde el punto de vista de las empresas para los títulos doctorales. Pero por ahora, en general, esto está dedicado o los cargos en la función pública, pero fundamentalmente en el ámbito académico. La tesis debe ser un aporte original que permita su generalización, pero esto depende un poco de las características de las disciplinas. Hace unos días, justamente con uno de los evaluadores de CONEAU, él me decía, bueno, pero ¿cómo puede haber un doctorado en administración? ¿O cómo hacen los egresados de las carreras de grado de administración para hacer un doctorado si tienen poca formación metodológica e incluso poca formación matemática? Bueno, acá se arma un pequeño diálogo, por decirlo de alguna manera, diciéndole que, bueno, también en la formación de administradores tenemos matemática. Lo que sí tuve que reconocerle que no tenemos formación metodológica. Yo estoy haciendo la carrera o siguiendo la carrera de sociología porque un sobrino la está haciendo, entonces siempre me plantea sus cuestiones, y allí la metodología es una cuestión que está incorporada a la carrera. Es decir, hay varios seminarios de investigación, tanto es así que no necesitan un trabajo final, él está haciendo la carrera de grado. Entonces, bueno, esto va a depender de las carreras. Y en ese sentido, la administración es una tecnología, no es una ciencia, es una tecnología que toma de otras disciplinas, toma de la sociología, de la psicología industrial, de la psicología social, a veces de la economía, toma de otras disciplinas, pero fundamentalmente lo que trata es de operar sobre las organizaciones, es decir, hacer que las organizaciones funcionen en función de sus objetivos.
Así que bueno, esta es una limitación. ¿Cuáles serían los principales desafíos de la tesis? Hemos hablado que aquel que hace la tesis tiene un potencial como investigador, como tutor, incluso en la administración privada, para publicar en revistas científicas, pero ahora vamos a ver las dificultades que presenta una tesis doctoral, por lo menos en administración, donde el porcentaje de graduación es bajo. Hay un estudio que se hizo en el Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de La Plata hace unos años, de todos los posgrados en administración, no puntualmente del doctorado, y ahí lo que se determinó es que, bueno, la graduación no llegaba a un 20%, digamos, de las personas que eran admitidas en estos posgrados, pues la graduación no llegaba a un 20%. Esto es bajo, evidentemente cuando después la CONEAGU analiza o reacredita las carreras, tiene en cuenta esta cuestión del porcentaje. Ahora, ¿cuáles son las causas de esa baja graduación? Bueno, por un lado, el tema de la elección del tema. He tenido alguna experiencia en el doctorado de la UBA, que venía un alumno muy compungido y decía, mire, yo he hecho todos los seminarios, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora tiene que hacer la tesis. Pero bueno, ¿y sobre qué hago la tesis? No tenía idea del tema, así que bueno, una de las primeras cuestiones es el tema. El otro tema es el alcance de la investigación. En estos días estuve viendo algunas tesis que se han presentado, que tienen un buen trabajo, que tienen una investigación, pero han querido abarcar demasiado dentro de un tema. Entonces, hay varios temas, digamos, dentro de la tesis, y tal vez el tema que puede ser más interesante o más importante no está suficientemente desarrollado. ¿Por qué? Porque se piensa que se lo complementa con los otros temas. El marco teórico también es una cuestión de la que vamos a hablar un poco, y finalmente vamos a hablar de la metodología. El autor en busca de un tema. Un poco este alumno que me consultaba, que me decía que había aprobado todos los cursos, y que ahora no sabía qué hacer, cómo continuar con la carrera. Lo primero que tenemos que tener es un problema que sea relevante para la investigación. Así, acá no estamos en una tesina de grado, no estamos en una tesis de una maestría profesional, donde el problema puede ser la resolución de un caso concreto, real, de una empresa. Acá tendremos que buscar una problemática que sea más amplia. ¿Y por qué más amplia? Bueno, porque las conclusiones que saquemos tendrán que ser generalizables. Es decir, tendrá que haber un aporte teórico, digamos, que pueda ser generalizable, no una solución a un problema específico de una empresa. Para la elección del tema hay que considerar, por un lado, el interés personal, si esto me interesa, no me interesa, me ha preocupado, lo he visto en la bibliografía y me ha resultado de interés. La familiaridad con el tema. Es decir, yo no podría, digamos, en mi caso particular, afrontar un tema de finanzas. ¿Por qué? Porque nunca me he especializado en este tema, ¿no? Entonces, bueno, esto también tendrá que ver con aquellas cosas que yo domino. Cuando se trata de docentes, yo lo que les aconsejo, bueno, ¿por qué no hace algo relacionado con la cátedra que está dictando? Es decir, si hace tanto tiempo que está, digamos, usted dictando sobre este tema, bueno, se supone que está familiarizado con el área donde usted puede ubicar un tema para hacerlo. Y la otra cuestión, porque muchas veces el problema resulta interesante, el candidato parece estar familiarizado con la temática que va a abordar, pero lo que no ha previsto es la disponibilidad y accesibilidad de los datos. Es decir, propone que va a ser una investigación, es decir, una investigación de campo, de determinado universo, pero cuando llega el momento de hacer la investigación, de hacer los contactos, bueno, acá la cuestión se vuelve complicada. Entonces, bueno, a lo mejor ya ha desarrollado un marco teórico, digamos, ha hecho un avanzado en la tesis,
pero cuando llega el momento de hacer el trabajo de campo, no lo puede hacer. Hace poco también una tesis de otra universidad, que bueno, sobre la marcha tuvo que cambiar el tema. Todo el plan que había hecho original, todo lo que había avanzado en la búsqueda bibliográfica, no le sirvió porque cuando fue a ver los datos no los podía tener. Volvemos a decir que el problema deberá justificar una investigación doctoral, ya que el resultado de la investigación deberá ser generalizable. Muchas veces nos ha pasado con algunos grupos que vienen de Ecuador o que vienen de Brasil, últimamente también pueden venir de Perú, que viene una problemática muy local. La pesca en el lago tal o cual. Bueno, eso puede ser muy interesante, digamos, para una tesis de maestría, de una maestría profesional. Pero para un doctorado, ¿qué puede aportar ese estudio sobre esa problemática tan particular, digamos, en una cuestión local, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cosa que hay que tenerlo en cuenta. Así que, bueno, esta es una limitación también que tenemos que tener en cuenta cuando estamos eligiendo el tema. También es esencial la integración del tema con el autor, un poco esto de la familiaridad y del interés, pero también del director. Esta es otra dificultad, digamos, que tienen las tesis, es decir, encontrar un director que sepa del tema, que además sepa, porque a lo mejor sabe mucho del tema, a lo mejor es un experto, pero también tiene que saber un poco de metodología, porque si no, es muy difícil que pueda dirigir al doctorando. Y sobre todo, es decir, realmente lo que aconsejamos es que, bueno, que haya alguna confianza con el director, ¿no? Es decir, que no sea una cuestión formal, porque después el director tiene que ocuparse. La tesis es del doctorando, pero si el director es responsable, también, digamos, su prestigio va en la calidad de la tesis, ¿no? Entonces, para eso tiene que seguirla, tiene que contestar al alumno, tiene que ayudarlo al alumno, y bueno, y a veces el gran experto está muy ocupado y no tiene tiempo para hacerlo. El alcance de la investigación. Esta es otra cuestión que en alguna medida ya hemos mencionado. La construcción de conocimiento puede aplicarse a la solución de problemas en el ámbito de la investigación. Y acá yo agrego los casos, ¿no? Bueno, en general no se aceptan casos. Es esto que yo decía, este ejemplo que yo daba, la pesca de XX en el lago ZZ, bueno, no sería admisible. Es decir, casos puntuales son excelentes temas para una tesis de maestría profesional, pero en general no son admitidos en el doctorado. Hay algunas excepciones. Es decir, a veces se tratan de un caso muy relevante, sobre una temática poco conocida, y que si uno lo analiza a fondo puede sacar algunas conclusiones que sean un aporte teórico. Hay un caso famoso que es el caso de los desembarcos de los misiles en Cuba, esta decisión que tuvo que tomar el presidente Kennedy, donde ahí se veía también, digamos, la influencia de los militares, y cómo, en última instancia, Kennedy, digamos, se arriesga en una decisión distinta de la que los militares le estaban aconsejando, y bueno, después sabemos el desenlace. Pero desentrañar toda la trama de esa compleja decisión con tantos factores, realmente es un caso que nos interesa. También hay otro caso de una profesora justamente de unos cursos obligatorios aquí en el LSA, de la doctora Bonatti, que trabajó sobre el caso de la decisión de desembarcar en Malvinas. Es decir, no sobre toda la guerra de las Malvinas, sino cómo se tomó la decisión, ¿no?
y qué factores se tuvieron en cuenta en la decisión. Fue una tesis en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, yo, digamos, suplí al director que había fallecido a mitad del trabajo, y fue una tesis que le dio muchas satisfacciones. Incluso le dio muchas satisfacciones en el ámbito de las Fuerzas Armadas, donde la invitaron de varios lugares para exponer ese caso. Entonces, bueno, ahí es una de las excepciones que se pueden considerar. Pero tiene que ser realmente un caso del que se pueda sacar algún tipo de conclusión, algún aporte de tipo teórico a partir del análisis del caso. Los objetivos deben focalizarse en el problema a investigar, y a veces se define un problema, hay un título, se define un problema, pero después los objetivos no focalizan directamente en el tema que se ha propuesto o en el problema que se ha propuesto. Bueno, en el taller de tesis muchas veces machacamos sobre estas cuestiones que tiene que haber una congruencia, un alineamiento entre el objetivo general, los objetivos particulares y las hipótesis que se formulen, ¿no? Incluso usamos una especie de matriz de alineación justamente para ver en claro cuando nos estamos desviando del problema o los objetivos particulares no contribuyen al general o las hipótesis, digamos, no tienen nada que ver con los objetivos que estamos planteando. Y también hay otro tema, que ya sería más que el alcance o la focalización de la investigación, tendría que ver con la extensión del trabajo final. A veces el doctorando cree que si la tesis es voluminosa, escribí 300 páginas, escribí 350 páginas, ya esto amerita que el jurado considere que la tesis está... hay que aceptarla, porque bueno, hay mucho trabajo, ¿no? Y a veces en esa extensión hay muchas cuestiones que no hacen al tema central. La tendencia es, y un poco en las pautas que tenemos en SEADE lo fijamos, entre 100 y 150 o un poquito más, hasta 200 páginas, esto es razonable. Es más, en Inglaterra, en algunas casos de tesis doctorales en economía, y aquí también en la Universidad de Buenos Aires, en la parte de ciencias exactas, se acepta que, aprobado el plan, el alumno vaya presentando papers a publicaciones internacionales con referato sobre el avance del trabajo. Entonces, bueno, cuando con 2 o 3 papers que hayan sido digamos, aceptados por estas publicaciones, por supuesto publicaciones internacionales científicas de primera línea, eso se le considera como válido para la tesis, independientemente de que después haya un jurado. Porque si ya han pasado esos filtros de estas publicaciones internacionales, se supone que la investigación tiene rigor y merece, digamos, que se le reconozca el título doctoral. Otra de las cuestiones que planteábamos tenía que ver con el estado del arte y el marco teórico. Evidentemente, el desarrollo de un plan de tesis necesita especificar un sustento teórico de la investigación, pero que hay que distinguir lo que es el estado del arte de lo que es el marco teórico que yo voy a utilizar propiamente para la investigación. ¿Qué es el estado del arte? Supone explorar la literatura existente para conocer el estado del tema. Es decir, ¿esto es un problema nuevo que a mí me parece que es un problema que hay que investigarlo o ya está investigado? Es decir, el saber acumulado para evitar repetir soluciones ya planteadas. Vuelvo a la anécdota. Cuando yo hice mi tesis no existía Internet, ¿no? Y entonces, bueno, lo que existía era la biblioteca física. Eventualmente, si uno tenía la oportunidad de viajar a Estados Unidos o a Inglaterra, podía husmear en las librerías y ubicar algún texto reciente, algún texto original, pero
básicamente el soporte era el palpe físico. Hoy no es admisible, digamos, que digamos, tratemos de ver cuál es el estado del arte solamente con lo que tenemos en la biblioteca o lo que está en la biblioteca de la facultad. Ahí lo que tenemos que explorar son los sitios, los reservorios. Hoy hay muchos prestigiosos y incluso tienen buscadores donde, supongamos, nosotros tenemos un tema compuesto, la influencia de la gerencia sobre la motivación del empleado, para tomar un tema, y bueno, ponemos esas dos palabras y ahí nos aparece una cantidad de información. Entonces, bueno, esa es la exploración que tenemos que hacer, no tenemos que conformarnos. A veces en los planes que se presentan, o los borradores de planes que se presentan al taller de tesis, nos encontramos que, bueno, que la bibliografía son los manuales que se usan en el grado, son los manuales de administración. Y la administración somos bastante amigos de los manuales, tal vez por la característica tecnológica de la disciplina, pero bueno, esos hay que tacharlos, hay que eliminarlos de entrada. Entonces, a lo sumo podríamos encontrar en esos manuales alguna referencia de bibliografía más seria, más específica. Así que bueno, la exploración tiene que hacerse en reservorios más amplios. Y sobre todo es importante la actualización también de esa bibliografía, ¿no? En esto se insiste bastante, insiste la CONEAU cuando revisa nuestros programas, el tema de la actualización. Y sí, pues porque, bueno, la disciplina avanza y sobre todo, digamos, las investigaciones avanzan sobre distintos temas y bueno, tenemos que conocer qué es lo que está haciendo. Ahora, ¿qué pasa con el marco teórico? Bueno, el marco teórico no es todo el estado del arte. Se ha hecho una búsqueda, han encontrado una cantidad de bibliografía interesante, pero bueno, eso no va ni al plan ni va a la tesis. De eso yo tendré que seleccionar aquellas teorías, conceptos, métodos y procedimientos que el investigador entiende que le van a servir, digamos, para la investigación. ¿Por qué? ¿Por qué este tema de los conceptos? Bueno, porque si yo tengo que después hacer entrevistas, si tengo que hacer encuestas, tendré que tener en claro cuáles son los conceptos que voy a utilizar, sobre qué voy a preguntar. Esta es una cuestión fundamental. Y además también es importante que esos conceptos, digamos, que yo he valorizado y por eso los he incluido en mi marco teórico, los mantenga a través de todo el trabajo. Si yo tomo una definición de un autor determinado, bueno, voy a desarrollar toda la tesis porque ese es el marco que yo he establecido basándome en ese concepto. No voy a agregar otros conceptos, ni unos conceptos distintos. Voy a basarme en esa selección de teorías que yo he hecho. Si yo recuerdo una tesis de un eminente profesor en la UBA, que dijo, bueno, yo desarrollo esta tesis en base a una metodología que propone Bunge, a estos conceptos. Bueno, después alguien podrá decir, bueno, pero hay otras metodologías, hay otros conceptos, hay otras teorías. Bueno, pero yo tomé esto como marco teórico. Por supuesto que en este ejemplo, Bunge era un marco teórico suficientemente responsable como para que tengamos que aceptarlo. Y ahora lo que nos queda es el recurso del método. Esta es otra gran cuestión, digamos, otra gran falla. Bueno, esta fue la orfandad que yo tuve cuando tuve que encarar mi tesis. Bueno, ¿cuál era el método? Yo sabía mucho de epistemología. Fueron espléndidos los dos cursos de epistemología que tuve. Bueno, también tuve los cursos de estadística. Pero ¿cuál era el método? Es decir, ¿cuál era el método que yo iba a seguir, digamos, para investigar? En general, en los doctorados hay una materia de metodología, generalmente en el caso de CEADEL es una materia, la primera materia de las obligatorias. A veces termina con un esquema de
de plan de tesis, un borrador de plan de tesis, pero bueno, nunca es suficiente esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que un poco tiene que ver con la transparencia anterior, debe haber coherencia entre el marco teórico, los objetivos y las hipótesis planteadas. Pero después hay que precisar el tipo de estudio que haremos. ¿Será exploratorio? ¿Será descriptivo? ¿Será correlacional o será explicativo? ¿No? Exploratorio. Bueno, esto se supone que cuando estamos investigando un tema que no es conocido para nada. Supongamos ahora, cuando apareció este coronavirus, muy al principio, bueno, todos los biólogos, los químicos, se habrán, digamos, puesto a explorar, digamos, con antecedentes de virus anteriores de la misma familia, para ver de qué se trataba este nuevo virus. Entonces, bueno, en este caso, en este ejemplo, la investigación es relevante, porque es algo que no solamente es desconocido, sino que también es apremiante, que nosotros conozcamos y podamos desarrollar una medicación o más a largo plazo una vacuna, digamos, contra esto. Pero, en general, digamos, este tipo de estudio exploratorio en tesis en administración no es muy aceptado, a menos que sea, digamos, alguna situación muy excepcional que merezca, digamos, que nosotros tratemos de, bueno, no sabemos de qué se trata, hay que caracterizarlo, hay que determinar, digamos, qué variables están jugando ahí adentro. Después pasaríamos al descriptivo, donde ya acá lo que tratamos es de analizar un fenómeno, de describirlo, de determinar ciertas variables o ciertas cuestiones que tienen que ver con su comportamiento. Y aquí también me ha pasado, digamos, con un jurado, generalmente la gente que está santificada por el CONICET tiene mucho peso en sus opiniones, ¿no? Y entonces decía, bueno, sí, es un tema interesante, la tesis está bien, pero para mí una metodología un estudio de tipo descriptivo no es aceptable para una tesis doctoral. Bueno, acá es un tema también que se puede discutir y, digamos, en general nosotros aceptamos una metodología de tipo descriptivo siempre y cuando, digamos, al final de la investigación haya un aporte teórico. No es simplemente caracterizar algo, porque sí un fenómeno determinado, sino que, bueno, que eso permite extraer algún aporte teórico. Es decir, y cuando estoy hablando de aporte teórico, no estoy hablando de una teoría, ¿no? Volviendo a la anécdota de mi tesis, el único libro que existía o uno de los pocos libros que existía en esa época era el libro de Humberto Eco, Cómo hacer una tesis. Bueno, yo lo leí de adelante para atrás y de atrás para adelante, pero lo único que me quedó, lo único que me fue útil es que él dice, bueno, no necesariamente es desarrollar la teoría de la relatividad o el descubrimiento del átomo, no estamos pidiendo eso, pero sí tiene que haber un aporte a la teoría, aunque sea mínimo, sobre ese fenómeno que estamos estudiando. Entonces, bueno, después tendríamos la correlacional, ya cuando acá queremos relacionar dos variables, ¿no? Este ejemplo que yo daba de, bueno, el liderazgo que es, con la motivación, bueno, sobre esto hay mucho escrito, lo que no sé si hay tanto investigado en la práctica, a ver si determinada tipología de liderazgo o determinado tipo de liderazgo influye o no sobre la motivación. Por supuesto que acá la cosa se complica mucho más. Ya cuando estoy hablando de correlacional, tengo que hablar de datos que yo voy a tomar para, digamos, identificar los tipos de liderazgo, y de datos que yo voy a tomar para medir la motivación. Y ahí es donde los voy a correlacionar. Y acá es donde tal vez entra la parte matemática más compleja, y sobre todo para
para un administrador, para un economista no, porque bueno, estos análisis de correlación tienen cierta complejidad, ¿no? Así que bueno, hay algunas, se está avanzando un poco en este tema de lo correlacional como un tipo de estudio, por eso en algunos doctorados, digamos, además de la materia metodológica general, hay, digamos, metodologías cuantitativas, también específicas, donde, bueno, se ven estas cuestiones. A veces, si el doctorado es de administración, requiere a lo mejor un repaso previo de cuestiones estadísticas, pero bueno, hay algunas tesis que están avanzando sobre esto, y estas tesis son, bueno, también tal vez es un prejuicio de que las ciencias exactas o todo aquello que tiene un andamiaje matemático tiene más prestigio que lo que es meramente literal. Y ya lo explicativo, y acá hay muy pocas tesis, sobre todo en el campo de la administración, que tratan de establecer las relaciones causales, y en función de eso, digamos, proponer una solución más amplia. Así que bueno, esta es una primera cuestión, digamos, que hay que plantearse cuando estamos hablando de la metodología. Después también si el estudio será transversal, si lo tomaremos en un momento determinado, o si será longitudinal en un periodo de tiempo. Generalmente para observar un fenómeno, un periodo de tiempo es un elemento importante. Nosotros podemos ver la evolución de un fenómeno a través del tiempo. Y después si el tratamiento será cuantitativo o cualitativo. Y cuando estamos hablando de cuantitativo, ya nos vamos un poquito a la cuestión de lo correlacional, lo que no quiere decir que si nosotros hacemos un análisis de tipo cualitativo, después podamos expresar los resultados en términos de porcentajes o podamos, digamos, trasladar esos datos a un gráfico, a un cierto tratamiento estadístico. Lo que cambia fundamentalmente es la metodología que vamos a utilizar. Yo diría que si uno ve un reservorio de tesis en administración, va a encontrarse que generalmente dicen que son cualitativas. Pero también la metodología cualitativa hay un método. Es decir, no es porque a mí se me ocurre que voy a hacer una entrevista de una manera determinada. Es decir, yo tendré que tener bien en claro cuáles son las variables sobre las que voy a consultar. Y además, ¿cómo voy a medir esas variables? Si hago una encuesta, bueno, será muy fácil la parte genérica, cuando yo digo, bueno, ¿fue hombre o mujer? Bueno, ahora podríamos tener alguna acepción más, alguna variante más, o las edades, es decir, voy a establecer rangos de edades. Bueno, esas son cuestiones bastante fáciles, digamos, son variables bastante fáciles de cuantificar. Cuando ya vamos a las variables que hacen, digamos, a lo que yo quiero investigar, ahí el establecimiento, digamos, de medición, la escala de medición que yo voy a utilizar se vuelve más compleja, ¿no? Es decir, no puede hacer mucho, poco, nada, bueno, tendría que ser algo un poco más sofisticado. Lo mismo cuando tenemos entrevistas abiertas, digamos, es decir, no usamos un cuestionario fijo, digamos, hacemos entrevistas sueltas, cada entrevistado, digamos, hace su propio discurso, y bueno, también después tendremos que analizar ese discurso, y también existen una metodología para eso, y también existen ciertos software que nos pueden ayudar para hacer eso. Entonces, bueno, esta cuestión de la metodología también es yo diría un desafío bastante grande, sobre todo para, como decía este economista evaluador de Coneau, sobre todo para los administradores, que no tenemos demasiada metodología en nuestra carrera de grado. Bueno, una breve síntesis, ¿no? Entonces, de lo que hemos visto, la importancia de la definición del tema, no porque terminé las materias y ahora, bueno,
voy a ver qué tema, o voy a ver el reservorio de tesis, a ver qué tema puedo hacer, ¿no? El tema me tiene que interesar, tengo que tener elementos para abordar ese tema, y además tendré que justificar que este tema sea significativo. Es decir, un problema que sea relevante, y si no hay un problema relevante, no hay una tesis de doctorado. Esto, también yo les digo que cuando tienen que justificar el problema, no es porque a mí me parece, no es porque para el doctorando le parece que este es un tema importante. Tendrá que aportar datos. Si yo digo que el problema de la industria textil en Guayaquil es un tema de interés, superamos la aplicación de tecnología a la industria textil en Guayaquil, yo tendré que demostrar que por lo menos respecto de Ecuador, la industria textil en Ecuador, en Guayaquil, tiene una significación importante, que es el 80% de la producción textil del Ecuador, es el 75% de la producción textil que se exporta. Entonces, bueno, eso va a justificar que sea un problema. Supongamos que el problema tenga que ver con la calidad o con la incorporación de tecnología. Entonces, también va a haber que justificar ese problema respecto de los datos, o con opiniones específicas de alguien que ya haya investigado el tema, y me esté diciendo que este es un tema relevante, que es un problema serio. Supongamos que estamos, con esta cuestión de la globalización, tenemos una industria que está desarrollada, que abastece el mercado local, que tiene posibilidades de exportación, y de pronto viene el virus chino, ¿no? Pero el virus de la producción a costo barato, y toda esta industria desaparece. Entonces, bueno, ahí es un problema. ¿Qué hacemos? Como algún empresario textil que ahora es muy industrialista, quiere una economía cerrada, pero que en la época de los 90, cuando se abrió la economía, cerró la empresa y se dedicó a importar. No tuvo ningún problema. Bueno, este es un caso, digamos, que tiene para la justificación del problema. Después es importante esta cuestión del marco teórico. No es buscar todos los libros que están escritos sobre el tema y contarnos en el marco teórico cómo evolucionó. Hay alguna tesis que anda por ahí que, bueno, en los primeros borradores empezaba con Taylor, seguía con Fayol, y bueno, hasta llegar a nuestros días. No, eso será, digamos, el estado del arte, pero en todo caso el estado del arte es lo último, lo reciente. Fayol será un clásico, Taylor también será un clásico, pero la disciplina ha evolucionado en un siglo largo que ella tiene. Así que eso en cuanto al estado del arte. Pero después de ese análisis que hemos hecho, aquello que nos parece relevante, que nos parece actual, bueno, después tendremos que elegir lo que a nosotros nos va a servir para la investigación que vamos a hacer. No todo nos va a servir, ¿no? Hace unos años también en un taller de tesis, nosotros les hacemos presentar a los futuros, a los tesistas, un esquema de lo que sería su plan, y bueno, y expuso, bueno, varios temas, ¿no? Y yo le digo, pero acá hay tema para 5 tesis. Y entonces, digamos, miró con una cara de desesperación, dice, pero bueno, yo hice en cada uno de los seminarios, traté de enfocar un tema. Claro, dentro del gran universo del tema entraban estas cuestiones parciales, pero eran 5 temas distintos. Y la gran desilusión, yo supongo que vino creo que todavía está, no sé si el plan está aprobado, está terminado, la gran desilusión vino porque él ya pensaba que sumando esos 5 trabajos que había hecho, ya tenía hecha la tesis. Claro, eran 5 aspectos de una gran temática, pero no era un problema puntual, digamos, para investigar en la tesis. Incluso le dijimos, bueno, mire, tome que nos parece más significativo. Bueno, ahí habrá que justificar
las cuestiones. Así que esta es una cuestión importante. Bueno, después veíamos el tema de la metodología. Esto también tengo que reconocer, para los que venimos de carreras profesionales, que la cuestión metodológica no es un tema. Nosotros tenemos reglas en la profesión, como abogados, como contadores, tenemos pautas, tenemos normas, y entonces bueno, trabajamos con eso. No tenemos necesidad de investigar. Excepcionalmente, algún tributarista irá a investigar legislación comparada para hacer una argumentación ante el tribunal fiscal. Lo mismo podría pasar a un abogado, pero en general lo que hacemos es aplicamos la norma, aplicamos las reglas, aplicamos las metodologías. Supongamos en el caso del contador, las normas internacionales de contabilidad y auditoría, que ahora están vigentes y que han costado bastante a los colegas para asimilarlas. Así que bueno, el tema de la metodología no es un tema menor, ¿no? Y esto también es una de las cuestiones que nos van a ayudar después a que podamos hacer la investigación y que la investigación sea coherente con el objetivo que nos hemos fijado. En la definición del plan de tesis, un poco para ir cerrando, reside el éxito de la tesis. El doctor Pavesi, que fue el director con el que yo trabajé durante mucho tiempo en el doctorado de la UBA, decía que un buen plan es la mitad de la tesis. Y yo estoy convencido de que un buen plan es la mitad de la tesis. ¿Por qué? Porque yo tengo la estructura armada. Después tendré que desarrollar ese marco teórico, tendré que analizar el fenómeno o las características del problema que quiero analizar, y después haré mi investigación. Pero si yo no tengo definido, no tengo claro cuáles son los objetivos, no tengo claras las hipótesis, no tengo, digamos, clara cuál es la metodología que voy a utilizar, cuáles son los conceptos que yo tengo en mi marco teórico y qué es lo que voy a analizar, entonces es muy difícil que yo pueda hacer un trabajo de tesis razonable. Cuando yo tengo la estructura, cuando yo tengo el plan, cuando yo tengo el plano, digamos, bien definido, después es cuestión de trabajo. Es cuestión de trabajo, así que esta es la cuestión. Y por último, recordar que la extensión no es un mérito. Yo más bien pensaría que es un desmérito, digamos, cuando uno entrega una tesis muy voluminosa, porque hay que pensar, bueno, primero en el director que tiene que revisarla, pero también en los jurados, ¿no? A veces cuando uno ha actuado mucho tiempo como jurado, dice, bueno, voy al objetivo de la tesis y voy a las conclusiones de la tesis, ¿no? Y entonces, bueno, ahí después verá si tiene que indagar en el medio de la tesis. Pero yo creo que a un jurado, sobre todo, que también es una tarea, que realmente es una tarea de honor, digamos, que las instituciones, bueno, en ESEADE no, les pagamos una pequeña movilidad a los jurados, es una tarea muy grande. Entonces, cuando uno les lleva una tesis muy voluminosa, ya esto genera cierto rechazo. Y imaginémonos si además en esa extensión de 300 o 400 páginas hay incongruencias, inconsistencias, no hay un orden y no hay una conclusión tampoco, ¿no? Que esto también a veces es una cuestión. Se hace todo un desarrollo y después en las conclusiones nos olvidamos de cuáles eran los objetivos que fijamos al principio, ¿no? Y entonces, bueno, esto también es importante. Bueno, con el delay de entrada hemos casi agotado el tiempo, pero no sé si, Carlos, podemos dejar un espacio para... Sí, cómo no. Sí. Dejamos que, a ver, el que quiera preguntar, toma la palabra. Si vemos que no lo podemos manejar, lo haremos por el chat. Pero por ahora... En todo caso, que hagan las preguntas por el chat y después las contestaríamos. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. Doctor Gili. Sí. Héctor Mora, de Tunja, Colombia.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo estoy desarrollando un taller de tesis sobre el comportamiento de compra en los centros comerciales de Colombia. Tenía yo un horizonte de estudio del 2007 al 2018, pero creo que también es relevante la pandemia, la afectación que tiene la pandemia en todo el comercio a nivel global. Prácticamente en Colombia todos los centros comerciales están cerrados, no están operando, y no sé cómo me pueda llegar a afectar esta situación a mi tema de tesis. Bueno, este es un problema. ¿Me escuchan? Sí, sí, correcto. Bueno, no puedo restablecer la imagen. Bueno, no se pierden demasiado. Bueno, este es un problema coyuntural. Este es un problema muy, muy coyuntural. Bueno, en principio usted me dice, bueno, el tema de los centros comerciales en todo Colombia, bueno, usted me tendrá que decir, bueno, la forma de comercialización a través de los centros es una forma muy difundida, no sé, el 70% de las ventas o de determinado tipo de productos se comercializan a través de los centros comerciales. Pero bueno, es un tema que tiene entidad, sobre todo tiene entidad para Colombia. Ahora, si usted me dice, bueno, ahora, ¿qué pasa con estos centros comerciales? ¿Qué pasa con un negocio específico dentro de un centro comercial con este tema de la pandemia? Bueno, eso es otra investigación, porque además usted la va a iniciar ahora, es decir, va a hacer un planteo de plan de tesis, pero cuando vaya a hacer la investigación, posiblemente la pandemia ya pasó. Entonces, lo que usted puede haber, digamos, averiguado con los comerciantes, con los consumidores, cuando ya termine la pandemia, este es un problema que va a desaparecer. En todo caso, servirá si hay otra pandemia después, si hay otro aislamiento social y los centros comerciales están cerrados. Pero no me parece que esta circunstancia puntual sea una cuestión, digamos, que amerite una investigación. Ahora, si usted me dice, bueno, ¿por qué se comercializa acá? ¿Por qué lo prefiere el público? ¿A qué público está destinado? En fin, es decir, es un tema importante, digamos, siempre que se justifique que la comercialización de determinada línea de productos... Doctor Gili, Sí. entonces dejo mi horizonte 2007, 2018 y no toco el tema de la pandemia. No toco la reacción ni nada, simplemente me centro en estudiar las variables que influyen en el comportamiento de compra en los centros comerciales de Colombia. No tengo en cuenta la coyuntura actual. Bueno, ese podría ser un tema, porque usted va a ver, digamos, en un periodo de tiempo, va a ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Es decir, aquí hace muchos años hay un centro comercial bastante popular, y bueno, cuando uno decía a qué perfil de consumidor está dirigido, y bueno, a jóvenes de 18 a 20 años, un poco menos, ¿no? Entonces, dice, bueno, ¿a dónde apunta esto? Entonces, bueno, eso puede ser eso puede ser un tema de investigación, ¿no? Es saber qué pasa con el consumidor, cómo ha evolucionado el consumo y cómo ha evolucionado el consumidor y cómo ha evolucionado Es decir, puede tener muchas variables ahí para investigar en ese tema. Siempre y cuando, le vuelvo a decir, usted justifique que, digamos, gran parte de la parte significativa de la comercialización en los últimos años, pues en la actualidad, tiene que ver con esta modalidad de los centros comerciales. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, profesor, ¿me escucha? Soy Sí, Claudia. sí, Claudia, sí, pero Hola, sea muy ¿qué puntual. tal? ¿Me Bien, puede bien. ver? ¿Usted? ¿Me puede ver? Yo lo veo a usted. No los puedo ver ahora, pero la vi Bueno. durante la charla. Dígame. Bueno, no, solamente quería decirle que hoy le mandé el mail. Sí, ya lo recibí, recibió. gracias. ¿Y pudo abrir la documentación? No, todavía no lo intenté. Bueno, ya terminé el 4. Terminé el 4. Bueno, nos seguimos comunicando por correo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, ¿te parece, Carlos? Podríamos darlo por terminado
si hay alguna pregunta después que quede en el, digamos, Juan, ¿me escuchás? pendiente, las contestaremos. Sí. No, quería saber si podías hacer alguna pregunta. Yo estoy viendo muchas tesis, están Sí. teniendo, y además esto de alguna manera también nosotros lo alentamos, una parte fuerte de encuesta, empresarios, Sí. respecto a prácticas empresariales o algún Sí. área de trabajo. ¿Tenés algún comentario sobre estrategias, qué estrategia tener a la hora de diseñar una encuesta o algo? Si nos podés decir algo sobre el tema. Bueno, lo primero, creo que es algo que ya dije, pero yo tengo que tener en claro qué le voy a preguntar a los empresarios, ¿no? ¿Cuál es el problema, digamos, por el cual yo tengo que consultar a los empresarios? ¿No? Si tomamos el tema de los centros comerciales, bueno, ¿qué es lo que le voy a preguntar al empresario? Yo lo que quiero ver es cómo ha evolucionado el tipo de consumidor, el tipo de producto, en fin, qué es lo que le voy a pedir. Y bueno, o cuál es el comportamiento del consumidor. Entonces, bueno, yo tendré que ver, en mi marco teórico tendré que haber elegido un marco teórico donde me hable de los elementos que hacen al comportamiento del consumidor. Y entonces, en base a eso, después elaborar la encuesta. Y también lo importante es decir, una cosa es una entrevista, que es abierta. Yo tendré que llevar también igualmente aquí dos o tres líneas, no para hablar de cualquier cosa, sino para hablar del tema que a mí me interesa. Y ahí yo podré grabar la entrevista, después podré desgrabarla, podré, digamos, hacer un análisis. Hay un software para hacer un análisis, bueno, a ver las regularidades que aparecen en el discurso, qué puntos en común, en fin. Se puede hacer todo un tratamiento aún de estas entrevistas abiertas, pero en el caso de las encuestas también lo importante es lo que yo decía, bueno, ¿cómo voy a medir esas variables sobre las que yo voy a consultarle al empresario? Lo más elemental sería usar una escala de Likert. ¿Está muy de acuerdo, no está de acuerdo, poco, mucho? Pero bueno, también puede haber otros indicadores, digamos, ¿no? Pero lo importante es tener indicadores para después poder, digamos, sistematizar esas respuestas. También es importante, cuando yo voy a usar una encuesta, hoy incluso las encuestas digamos, hay software gratuitos, digamos, como para diseñar la encuesta, enviarla, que la contesten sobre ahí, y el mismo software después me presenta los resultados procesados de la encuesta, por lo menos los resultados numéricos, ¿no? Para lo cual yo he tenido que tener adecuadamente fijadas la medición de las variables. Entonces, bueno, antes de lanzar la encuesta, lo bueno es hacer una prueba con la encuesta. Hay incluso algunas pruebas que yo he visto en algunas tesis, algunas pruebas sofisticadas que se hacen con expertos, para ver, digamos, la congruencia de las preguntas, en fin, la claridad de lo que se está preguntando. Entonces, bueno, ahí yo tengo un primer filtro de lo que va a ser la encuesta. Así que, bueno, que por lo menos se entiende. Esto me parece que es también importante, ¿no? Y si no, bueno, hay que entrar en la Biblia de la metodología, el libro de Sampieri, que ahí están las metodologías cualitativas, ¿no? Que tal vez son las metodologías menos consultadas, ¿no? Entonces, a todos nos parece que intuitivamente nosotros podemos hacer una encuesta, después podemos medirla, podemos cuantificar las respuestas, pero bueno, me parece que es importante ver qué es lo que vamos a preguntar, si lo que vamos a preguntar ha surgido, digamos, de los conceptos que manejamos en el marco teórico, y si esas respuestas van a apuntar al objetivo que hemos hecho. No sea que terminemos con una conclusión que no tiene nada que ver con los objetivos. No sé, Carlos, si fue suficiente esto. Sí,
A mí, por el tema que estamos viendo ahí en la comisión de doctorado, y lo que es muy importante es hacer una encuesta piloto, ¿no? Porque nos damos cuenta, a veces he visto alumnos lanzarse a las encuestas y una vez que la habían terminado, darse cuenta que tenían un vacío en un tema que podrían haber incluido y no lo han incluido y ahora tienen que volver atrás Sí, bueno, a rehacer la encuesta con un costo enorme, ¿no? Así que está muy pertinente esto, lo que dijiste. Si vamos a entrevistar empresarios y le hemos hecho una encuesta y después volvemos otra vez, bueno, va a ser difícil que nos reciba, y si nos recibe no va a tener un buen concepto de nosotros, ¿no? Claro. Pero por eso yo digo, yo tendré que ver, por eso hablaba de esta coherencia entre los objetivos que yo me fijo, en alguna medida los objetivos específicos me están guiando en las tareas que tengo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendré que ver qué es lo que hace al objetivo, ¿eh? ¿Cómo voy a desagregar la investigación para poder desarrollar ese objetivo? Y preguntar sobre eso. Pero bueno, esto requiere tener en claro, digamos, los conceptos que voy a utilizar. Por eso yo decía, esto tiene que ver, para eso es el marco teórico, no es para que yo cuente todo lo que se ha escrito sobre el gran tema, sino de ese marco lo que a mí me parece que me va a ser útil después, por ejemplo, para el tema de las encuestas, ¿no? Sí, creo que sería bueno, sí, perdón, Carlos, creo que sería bueno a lo mejor hacer algún curso específico sobre estas cosas, que incluso se podría hacer en forma virtual. Bueno, nuestra profesora de metodología ahora, la doctora Facio, es especialista en estos temas, así que le podríamos pedir que desarrolle esta cuestión. Sí, el otro tema que ya no tiene que ver con la administración, pero con las tesis en general es la capacidad de escritura y de escribir bien. Y en nuestro tipo de currícula universitaria y secundaria no tenemos mucha práctica en la escritura. Y cómo escribir un texto, cómo manejar los párrafos, cómo usarlos, hasta diría los signos de puntuación, cómo presentar una hipótesis y desarrollarla fluidamente. Y ahí, bueno, a veces es muy útil para los alumnos tomar algún curso de escritura, porque todo se aprende con la práctica, ¿no? Y no podemos pretender que alguien escriba si no ha tenido, salvo que tenga un don natural muy especial, pero es un tema a trabajar, ¿no? Sí, Borges decía que más que aprender a escribir había que aprender a leer, ¿no? Esta tal vez era la primera cuestión. Y yo siempre confieso que aprendí a escribir haciendo informes de auditoría, ¿no? Cuando yo trabajé en la auditoría tenía un supervisor que escribía muy bien, y de él aprendí a hacer informes. Bueno, después durante muchos años tuve que hacer este tipo de informes. Eso también me dio un cierto estilo, ¿no? Un estilo bastante concreto, poco florido. También hay diferencias, ¿no? Es decir, entre cómo escribe alguien del Ecuador o del Perú de cómo escribimos nosotros, ¿no? Es decir, hay, digamos, escrituras muy, muy floridas, que no necesariamente son exactas, ¿no? Este tema de la adjetivación, a veces excesiva, es todo un tema. Pero sí, de hecho en otros doctorados se dan cursos de escritura científica. Y esto, volviendo al tema de las oportunidades que representa un doctorado, también nos va a servir para escribir en revistas científicas. Es decir, o para hacer una presentación en un congreso. Si no sabemos escribir, a lo mejor en un congreso puede pasar, pero difícilmente en una revista científica indexada esto pueda pasar. Yo lo que hago habitualmente con las personas a las que dirijo, porque en el caso de SEADE, la dirección de tesis está remunerada, pero en otros doctorados no se paga la dirección de tesis. Entonces lo que le digo al doctorando es, yo voy a corregirle la tesis, la estructura, pero no voy a hacer la corrección de estilo. Así que
yo le doy el ok sobre la estructura de la tesis, las conclusiones, lo que ha hecho, pero antes de presentarla, mándela a un corrector de estilo, ¿no? Bueno, si podemos darles el curso de escritura científica antes, esto va a ayudar. Pero esto tiene que ver con todos los doctorados de los que se provienen de carreras profesionales, ¿no? No hay experiencia en escritura, ¿no? Salvo la abogacía, que bueno, que por su naturaleza escriben, también escriben en una forma muy particular, ¿no? Incluso, digamos, con latinazgos y con terminología muy, muy científica que para el lector corriente no se puede interpretar. Así que no, me parece que esto también es un tema, y es importante que el doctorando asuma esta cuestión, ¿no? Y no solamente de redacción, es esto que vos decías, los signos de puntuación, si se usa negrita o no se usa negrita dentro del texto, cómo se subtitula, más allá de que uno pueda dar en la pauta para la presentación de la tesis algunas guías. O cómo se hacen las citas, es otra cuestión importante aquí, ¿no? Es decir, que es una cita breve, que es una cita puntual. Digamos, esto si uno pasa los trabajos de tesis por un software de plagio, bueno, aparece muchas veces un alto porcentaje de texto que está tomado de otro lado, pero que no está referenciado adecuadamente. Entonces, bueno, esto también es una cuestión que más allá del estilo tiene que saber, o tiene que conocer el que escribe, ¿no? Y cuáles son las reglas de la escritura científica. Así que bueno, Carlos, en la comisión de doctorado tenemos varios temas. Sí, y estamos ya sin tiempo porque tenemos que liberar el aula, pero para otro curso, pero yo quería agradecerte, también agradecer a los participantes. Nosotros terminamos este primer ciclo de diálogo con profesores de SEADE hoy. Este ciclo continuará con otro tipo de temáticas empresariales, la estará coordinando Alfredo Bluson, que estuvo hace un rato, ahora no lo veo, si no le daría la palabra. Así que están todos invitados a continuar por este medio los viernes en este horario. Así que a todos muchas gracias a vos, Juan José. Bueno, muchas gracias a todos, y disculpen las imperfecciones técnicas del comienzo. Buenas tardes. Adiós, un saludo para todos. Sí, hasta luego. Saludos. Luis, hasta luego. Adiós. Gracias, doctor Gili. Gracias a ustedes. Hasta luego desde Suecia. Gracias a todos, muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Héctor.